Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo audiolibro en el canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones. Si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy les traemos una historia llena de simbolismo, belleza y sacrificio, escrita por uno de los más grandes autores de la literatura británica, Oscar Wilde. En este cuento titulado El risueñor y la rosa, exploraremos el amor en su forma más pura y dolorosa, a través de los ojos de un ruiseñor dispuesto a hacer lo imposible por un joven enamorado. La historia se desarrolla en una serie de capítulos en los que veremos la lucha entre el amor verdadero y la superficialidad de la sociedad. Cada capítulo nos llevará más cerca del corazón de este emotivo relato, donde el sacrificio y el desengaño juegan un papel fundamental. Capítulo 1. El joven enamorado. Era una tarde soleada de primavera cuando el joven estudiante se encontraba en su jardín, de pie, bajo la sombra de un gran árbol. Con la mirada fija en el suelo, parecía perdido en sus pensamientos, mientras un profundo dolor se apoderaba de su alma. En su rostro, se reflejaba la angustia de un corazón herido, ya que no había nada que deseara más en el mundo que el amor de una joven de la casa vecina. La joven era de una belleza asombrosa, con ojos que brillaban como estrellas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación en la que entrara. El joven había estado observándola en silencio durante semanas, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza cada vez que ella pasaba por su ventana o cuando sus caminos se cruzaban brevemente en el mercado o en el baile. Había algo tan inalcanzable en ella, algo que lo atraía con una fuerza misteriosa. Pero él, por su parte, no sabía cómo acercarse. El miedo a la posible humillación lo mantenía alejado. Sabía que jamás podría ser digno de su atención, pero, por alguna razón, él creía que debía intentarlo. Esa tarde en particular, el joven había decidido que, si no hacía algo para ganarse su amor, su corazón sufriría para siempre. Pero entonces, algo sucedió que avivó aún más su desesperación. Durante una conversación casual en el baile del día anterior, la joven había dicho unas palabras que calaron hondo en él: no puedo enamorarme de alguien que no me pueda dar lo que más deseo en este mundo. Si un joven me trajera una rosa roja, un símbolo de pasión, podría llegar a considerarlo. Aquellas palabras habían quedado grabadas en su mente y no podía sacárselas de la cabeza. Una rosa roja. Solo eso. Ese era el precio de su amor. El joven no había entendido en un principio el significado profundo de esas palabras, pero ahora comprendía que para él, para conquistar su amor, esa rosa debía ser roja como la sangre, brillante como el fuego. Era un símbolo de lo más puro y ardiente que había en el corazón humano, el amor verdadero. El joven pensó que, si podía encontrar esa rosa, sería suficiente para conquistarla. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su jardín no contenía una sola rosa de ese color. En el centro de su jardín, había un gran rosal que se elevaba como una torre de flores blancas, pero ninguna rosa roja. Los brotes rojos no aparecían entre las ramas, solo hojas verdes y flores que variaban en tonos amarillos, naranjas y blancos, pero ninguna de ellas era lo que él necesitaba. Cayó de rodillas junto al rosal, con las manos sobre la tierra, y pensó en lo imposible de su situación. ¿Cómo podía conseguir lo que ella deseaba? Había buscado por todo el jardín, había recorrido cada rincón, pero ninguna rosa roja había aparecido ante él. Una sensación de impotencia se apoderó de su ser, y por un momento, pensó en rendirse. Pero la desesperación le dio fuerzas. No puedo rendirme, se dijo a sí mismo. Ella debe tener esa rosa roja. Lo que ella ha pedido es lo que debo darle. No podía creer que una flor fuera todo lo que necesitaba para demostrarle su amor, pero en su mente, esa rosa parecía ser la única manera de hacer que su corazón la aceptara. El sol comenzaba a ocultarse lentamente detrás de las colinas, y la tarde se transformaba en una cálida y suave noche de verano. El joven, decidido a obtener lo que la joven deseaba, miró hacia los cielos y exclamó en voz baja: «Debo encontrarla, aunque tenga que ir hasta el fin del mundo para conseguirla». No había otra opción. Si su amor por ella debía ser correspondido, esta flor era el pasaje hacia esa felicidad. Entonces, cuando su esperanza comenzaba a desvanecerse, una ligera brisa comenzó a soplar. Las hojas de los árboles se movían suavemente y un susurro atravesó el aire. Pero el joven no prestó atención a la calma que se cernía sobre su jardín. Su mente estaba fija en un solo pensamiento: encontrar la rosa roja.
En su desesperación, comenzó a caminar entre los árboles del jardín, mirando con avidez cada uno de los arbustos, como si esperara que por arte de magia, una rosa roja brotara de la tierra de inmediato. Pero todo parecía ser en vano. ¿Por qué no puedo encontrarla?, pensó. ¿Será que ni la naturaleza puede ayudarme en esto? Su corazón latía con tal intensidad que casi podía escuchar su propio pulso en sus oídos. La angustia lo ahogaba. El amor que sentía por ella, una pasión tan profunda que parecía quemarlo por dentro, no podía ser consumido sin esa rosa. Finalmente, agotado, el joven se detuvo junto al mismo árbol bajo el que había comenzado a caminar, su alma pesada y su corazón lleno de dolor. Observaba en silencio el horizonte, mientras las sombras de la noche comenzaban a alargarse, cubriendo su jardín con un manto oscuro. En su mente, la joven seguía siendo el faro de su deseo, y la rosa roja se convertía en la llave que abriría su corazón. Sin ella, el joven no podía imaginar su vida. Era entonces, cuando menos lo esperaba, que algo improbable ocurrió. Desde la rama más alta del árbol, un suave canto llegó a sus oídos. Era un sonido melodioso, como si el viento mismo estuviera susurrando una dulce canción de esperanza. El joven miró hacia arriba y vio, posado sobre una de las ramas más altas del árbol, a un pequeño ruiseñor. El ave lo observaba con ojos brillantes, y parecía como si el pájaro supiera exactamente lo que él necesitaba. El joven, aún sorprendido, observó al ruiseñor con una mezcla de fascinación y desconcierto. El pájaro, como si entendiera la desesperación que invadía al joven, comenzó a cantar una melodía suave y triste, que parecía hacer eco de la tristeza en su propio corazón. Capítulo 2. La promesa del ruiseñor. La brisa suave que se deslizaba entre las ramas del árbol comenzó a acentuar el canto del ruiseñor, como si la melodía misma tomara forma y color, llenando el aire con una música triste y dulce. El joven levantó la vista, aún con la desesperación pintada en su rostro. El pájaro estaba posado en la rama más alta, su pequeño cuerpo apenas visible entre las hojas, pero su canto era claro y penetrante. A medida que la canción del ruiseñor envolvía al joven, algo dentro de él pareció despertar. El sonido del ave lo hizo detenerse en su aflicción, como si la música de aquel ser diminuto pudiera calmar la tormenta que se había desatado en su pecho. El joven cerró los ojos por un momento y dejó que la melodía lo envolviera, tomando una respiración profunda, como si finalmente pudiera encontrar algo de paz. Pero, al abrir los ojos nuevamente, su mirada volvió a fijarse en la rosa blanca en el centro del jardín. El color rojo que tanto anhelaba seguía siendo inalcanzable. Fue en ese instante, mientras su mente aún estaba atrapada entre la belleza del canto del ruiseñor y su angustia, que el ave dejó de cantar y, volando hacia la rama más baja, se posó cerca de él. El joven, sorprendido por la cercanía, miró al pájaro con ojos llenos de confusión. El ruiseñor lo observó por un largo momento, sus ojos brillando con una inteligencia que parecía mucho más profunda que la de cualquier ser humano. Luego, el ave comenzó a hablar, y la voz que salió de su pequeño cuerpo fue tan clara y resonante como si hubiera estado destinada a ser escuchada. «Joven triste», dijo el ruiseñor con suavidad, «he escuchado tus lamentos y he visto el deseo ardiente en tu corazón. El amor que sientes por la joven de tu vecindad es noble, pero también veo que te consumes por la falta de una rosa roja». El joven, atónito por las palabras del ave, no podía creer lo que escuchaba. «¿Cómo puedes saber lo que siento?», preguntó, con la voz llena de asombro. «Nunca he hablado de esto con nadie. ¿Cómo es que tú, un pequeño ruiseñor, entiendes lo que me duele?» El ave sonrió de una manera que parecía trascender las limitaciones de su especie. «La naturaleza tiene sus propios secretos, y yo soy solo una de sus voces. He escuchado tu pena, he escuchado tu deseo y he sentido tu desesperación en el viento. Tu sufrimiento es el sufrimiento de muchos que buscan algo que parece fuera de su alcance. Pero no te preocupes, joven. Puedo ayudarte». El joven, aún incrédulo, no podía creer lo que oía. «¿Puedes ayudarme?». «¿De qué manera?», preguntó, sintiendo que tal vez estaba comenzando a soñar despierto. El ruiseñor inclinó la cabeza y, con una calma que parecía contradecir la urgencia del joven, continuó: «Lo que deseas no se encuentra en el simple color de una flor. No es algo que puedas comprar ni obtener por tus propios medios. El amor verdadero exige sacrificio. Pero en tu caso, puedo ofrecerte lo que necesitas». El joven, atrapado entre la incredulidad y la esperanza, frunció el ceño. «¿Sacrificio?».
¿Qué tipo de sacrificio? ¿Y cómo puedes tú, un simple ruiseñor, ayudarme a conseguir lo que me pides? El ave, sin inmutarse, explicó: para conseguir esa rosa roja que buscas, debes estar dispuesto a dar algo de ti mismo, algo tan profundo que hará que tu corazón se torne puro en la entrega. No basta con buscar en los jardines, ni con esperar que la flor se ofrezca sin más. Una rosa roja, como el amor, solo puede nacer del sacrificio. El joven, confundido, preguntó con urgencia: ¿qué debo hacer? ¿Dónde puedo encontrarla? Es muy simple, respondió el ruiseñor. La rosa roja que deseas no crece en la tierra de tu jardín ni en los campos cercanos. Pero yo sé cómo crearla. Si estás dispuesto a dar lo que más valoras, si realmente deseas ganarte el amor que buscas, yo te ayudaré a conseguirla. El joven, sin pensarlo, asintió de inmediato, sin comprender completamente el precio que iba a pagar. Lo que sea. Haré lo que sea necesario. Si me das esa rosa, te lo agradezco eternamente. ¿Qué debo hacer? El ruiseñor, con una sonrisa en su rostro, se posó más cerca del joven, observando la flor blanca que él miraba tan fijamente. Debes ofrecer algo de tu propia esencia, algo de lo que no hay vuelta atrás. Si realmente deseas que esa rosa se torne roja, deberás entregarme lo que más te duele, lo que más temes perder. El joven, sin saber lo que estaba sucediendo, pero guiado por su desesperación y su amor, aceptó rápidamente. Haré lo que sea, no importa el precio. Toma lo que necesites. El ruiseñor, entonces, con un brillo en los ojos, dijo: ve a la rosa blanca que tanto observas. Yo te mostraré cómo, con tu sacrificio, esa flor se tornará roja. Pero recuerda, el amor verdadero no se compra. Solo se da. Sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, el joven corrió hacia la rosa blanca, su mente todavía confundida por las palabras del ruiseñor. El ave voló sobre él, siguiéndolo, y observaba en silencio, mientras el joven se acercaba a la flor. La rosa roja que tanto deseas está cerca, pero su color solo se revelará a través de tu sacrificio, murmuró el ruiseñor, y con un último canto, se preparó para lo que estaba por venir. Este capítulo muestra cómo el ruiseñor, con su sabiduría y sus misteriosas palabras, ofrece al joven una oportunidad de obtener lo que tanto desea, pero a un alto precio. La intriga sobre el sacrificio y la promesa del ruiseñor se intensifica, preparando al joven para lo que está por suceder. Capítulo 3. El sacrificio del joven. El joven, con el corazón palpitando fuertemente en su pecho, miró la rosa blanca con una mezcla de asombro y miedo. Las palabras del ruiseñor seguían resonando en su mente, llenas de misterio y una promesa que parecía demasiado grande para comprender por completo. El ave había hablado de sacrificio, de entregar algo tan valioso que su alma quedaría marcada para siempre. Pero el joven, cegado por su deseo y su amor desesperado, no dudó ni un instante. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para conseguir la rosa roja, la rosa que traería consigo el amor de la joven. Con paso firme, pero con una incertidumbre creciente en su interior, se agachó junto a la rosa blanca. Miró las suaves y delicadas hojas de la flor, tan perfectas y tan inmaculadas. Cada pétalo parecía cantar una melodía silenciosa, cada curva del tallo era un recordatorio de la pureza de su deseo. Pero no era suficiente. La joven había hablado de una rosa roja, y él no podía conformarse con menos. El ruiseñor, que lo observaba desde lo alto, volvió a hablar, su voz clara y llena de una sabiduría antigua. Recuerda, joven, el sacrificio debe ser profundo, no basta con un simple gesto. El corazón debe ser entregado con sinceridad, sin reservas. Solo entonces podrás obtener lo que deseas. El joven levantó la cabeza y miró al ave con los ojos llenos de ansiedad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué debo hacer? Estoy dispuesto a dar todo lo que tengo, lo que sea necesario. No puedo esperar más. El ruiseñor, con una mirada compasiva, se posó en una rama cercana y le dijo: escucha bien. Debes tomar el tallo de esta rosa y apretarlo contra tu pecho, tan fuerte que sientas el dolor de su espina atravesando tu corazón. Es el precio que debes pagar. Para que esta flor se torne roja, para que se convierta en la rosa del amor, debes hacer que tu sacrificio sea genuino. El joven, sin pensarlo dos veces, asintió con determinación. Sin más palabras, se acercó a la rosa blanca y, con manos temblorosas pero decididas, tomó el tallo de la flor.
La espina, aguda y afilada, se hundió en su piel con una rapidez dolorosa. El dolor recorrió su cuerpo como un rayo, pero el joven no gritó. Con el rostro pálido, pero con el corazón lleno de una mezcla de terror y esperanza, apretó el tallo aún más contra su pecho. El dolor era intenso, como si el mundo entero estuviera cayendo sobre él, como si su propia vida se estuviera drenando de su cuerpo. Esto es lo que debe ser, murmuró el joven para sí mismo, sintiendo como la espina penetraba aún más profundamente, desgarrando su piel. Esto es lo que debo hacer para ganarme su amor. La joven debe tener su rosa roja. El ruiseñor, que observaba todo en silencio, se quedó en su rama, sin hacer un solo sonido. Sabía que el joven había tomado la decisión correcta, pero también comprendía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría al joven para siempre. El sacrificio no solo transformaría la rosa, sino que también transformaría al joven. La entrega de su propia sangre, su propio dolor, marcaría su alma y su destino. A medida que el joven apretaba el tallo con fuerza, algo extraordinario comenzó a suceder. La rosa blanca empezó a cambiar. Los bordes de sus pétalos comenzaron a tornarse de un color rojo profundo, como la sangre, como el fuego. El rojo se expandía lentamente desde el centro de la flor, cubriéndola por completo. Cada vez que el joven sentía la punzada de la espina, el color de la rosa se intensificaba. La flor, que antes era simple y blanca, se transformaba en una rosa roja vibrante, casi mística. Era un espectáculo hermoso, pero a la vez aterrador. La rosa era ahora el símbolo de su sacrificio, de todo lo que había entregado para conseguir lo que más deseaba. El joven, exhausto y palidecido por el dolor, dejó de apretar la rosa. Se desplomó sobre el suelo, sus manos temblorosas aún sujetando el tallo. La espina, ahora clavada profundamente en su pecho, lo hacía respirar con dificultad. La sangre fluía lentamente, manchando sus ropas, pero en su rostro había una expresión de satisfacción y alivio. Había hecho lo que debía hacer. Había pagado el precio del amor. La rosa roja estaba frente a él, perfecta y vibrante, una flor que parecía irradiar luz propia. El ruiseñor, observando la escena, se acercó al joven y posó suavemente sobre su hombro. «Lo has logrado, joven», dijo con voz suave, casi como un susurro. «La rosa roja está completa. Has pagado el precio del amor, y ahora tu sacrificio será recompensado. Ve a la joven y ofrécele lo que has creado con tu propio dolor. Ella aceptará tu regalo, porque has dado lo más valioso que un ser humano puede dar, tu propia esencia». El joven, aunque débil y herido, sonrió débilmente. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y gratitud. Se levantó con esfuerzo, sosteniendo la rosa roja en sus manos, y comenzó a caminar hacia la casa de la joven. Sabía que no podía perder más tiempo. El sacrificio había sido grande, pero el amor que sentía por ella era aún mayor. A lo lejos, la joven lo observaba desde su ventana, sin saber lo que había ocurrido en el jardín del joven. No veía el sacrificio que se había hecho por ella, ni el precio que se había pagado. Solo veía al joven con una rosa roja en sus manos, y su corazón se llenó de curiosidad y deseo. Este capítulo muestra el sacrificio profundo que el joven hace para conseguir la rosa roja y cómo, a través de su dolor y entrega, la flor se transforma. La conexión entre el sacrificio y el amor se hace más clara, mientras el joven se prepara para presentar la rosa a la joven. Es un momento crucial que pone en marcha el destino del joven. Capítulo 4. La entrega de la rosa. El joven, aún con el dolor pulsante en su pecho, avanzaba lentamente hacia la casa de la joven. Cada paso que daba parecía ser un reto para su cuerpo debilitado, pero en su corazón ardía una llama de esperanza. La rosa roja brillaba en sus manos, como un tesoro precioso que había costado un sacrificio incalculable. La flor, con sus pétalos rojos como la sangre, parecía tener vida propia, como si fuera el reflejo de su propio sufrimiento, la manifestación de su amor profundo y puro. La había conseguido, había hecho todo lo que el ruiseñor le había pedido. Ahora solo quedaba entregársela a la joven, a la hermosa joven que había cautivado su corazón. El camino hacia la casa de la joven se hizo largo y tortuoso. A cada paso, el joven sentía el peso del sacrificio en su cuerpo, la espina aún clavada en su pecho como un recordatorio doloroso de todo lo que había tenido que ceder para conseguir la rosa. Su rostro palidecía más con cada minuto que pasaba, pero su determinación no flaqueaba. Pensaba en la joven,
en sus ojos brillantes y en la sonrisa que tanto anhelaba ver de nuevo. Esta rosa, pensaba, sería el puente entre su amor y su felicidad, la llave para abrir el corazón de la joven. Finalmente, llegó a la puerta de la casa. Podía ver la luz suave de una lámpara a través de la ventana, y escuchaba risas lejanas, como si una fiesta se estuviera celebrando en su interior. La joven debía estar allí, rodeada de amigos, disfrutando de la vida mientras él se desangraba por ella. El joven se detuvo un momento, temblando, y miró la rosa roja en sus manos. Era tan perfecta, tan hermosa, que casi parecía imposible que hubiera nacido del dolor. Pero, al mismo tiempo, el sacrificio le daba una profundidad y un significado que ninguna otra rosa podría haber tenido. Esta flor representaba su amor, su entrega, y ahora era su único vínculo con ella. Respiró profundamente y tocó la puerta. En su mente solo había un pensamiento: si ella acepta esta rosa, todo habrá valido la pena. La puerta se abrió lentamente y ante él, apareció la joven. Era tan hermosa como siempre, con una sonrisa que iluminaba la habitación, con su cabello dorado cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Al verla, el joven sintió que el dolor que recorría su cuerpo se desvanecía por un momento. Todo lo que había sufrido, todo lo que había dado, parecía haber valido la pena. La joven lo miró sorprendida, pero no fue la sorpresa lo que predominó en su rostro, sino la curiosidad. «¿Qué traes, joven? ¿Una rosa?», preguntó, alzando una ceja, como si su interés por la flor fuera genuino pero algo distante. El joven, con la voz temblorosa por el agotamiento y la emoción, le extendió la rosa. «Esta es para ti», dijo, su voz baja pero clara. «He hecho todo lo que pude para conseguirla. Es roja como el amor, como lo que siento por ti. Esta rosa es mi sacrificio, mi entrega, mi prueba de que te amo». La joven miró la rosa y, por un momento, una sonrisa arrogante cruzó su rostro. Tomó la flor, sin mostrar una verdadera admiración por ella, y luego la observó con una indiferencia que cortó al joven más profundamente que cualquier palabra. «Una rosa roja, ¿eh? Qué curioso», dijo ella, casi sin emoción. «Pero ya te lo he dicho antes. No me interesan las flores. ¿Qué pueden ofrecerme? Yo quiero algo más, algo real». El joven, desconcertado, trató de comprender sus palabras. «¿No te gusta? ¿No entiendes lo que he hecho por ti? Esta flor es todo lo que tenía para darte. ¿No la quieres?». La joven, viendo la desesperación en sus ojos, suspiró, como si estuviera mostrando una gran generosidad. «Lo que realmente quiero», dijo con una sonrisa fría, «es un collar de esmeraldas, algo valioso, algo que demuestre que eres digno de mi amor. Esta rosa es bonita, pero no me dice nada. Es solo una flor. Y las flores no me interesan. Prefiero las joyas». El joven quedó paralizado, como si le hubieran golpeado en el pecho. Su rostro palideció aún más, y sus manos temblaron al ver cómo la joven dejaba caer la rosa sobre una mesa cercana, ignorándola como si fuera la cosa más trivial que había visto en su vida. El sacrificio que había hecho, el dolor que había soportado, la entrega de su propio ser, todo parecía desvanecerse en un momento. «Lo siento», dijo la joven con una risa ligera, «pero no es lo que quiero. Si realmente me quisieras, me habrías traído algo digno de mí, algo que brille, algo que muestre cuánto te importa». Con estas palabras, se dio la vuelta, dejándolo allí, con el corazón roto, mientras se unía nuevamente a la fiesta. El joven se quedó allí, inmóvil, mirando la rosa roja, ahora olvidada sobre la mesa. No podía comprender lo que acababa de suceder. Había hecho todo lo posible, había pagado el precio más alto, y sin embargo, su amor había sido rechazado. El sacrificio no había sido suficiente. La rosa roja, símbolo de su entrega, ahora parecía un recordatorio cruel de su fracaso. Desgarrado por la humillación y el dolor, el joven salió de la casa sin una palabra más. Su pecho ardía por la espina que aún lo atravesaba, y su corazón, que había latido con esperanza y amor, ahora estaba vacío, apagado, consumido por la tristeza. Mientras caminaba de regreso, la luna brillaba en el cielo, pero la luz ya no tenía el mismo significado para él. La joven, tan hermosa, tan lejana, no había visto ni entendido su sacrificio. La rosa roja, que había nacido del dolor y el sacrificio más profundo, ahora parecía una burla cruel. El joven volvió al jardín, donde todo había comenzado.
La rosa blanca ahora era solo un recuerdo lejano, y la rosa roja, tan brillante y viva, se marchitaba lentamente en sus manos, como si también estuviera lamentando la falta de reconocimiento. El ruiseñor, que había sido testigo del sacrificio, lo observaba desde lo alto, en silencio. Este capítulo muestra el rechazo doloroso que experimenta el joven a manos de la joven que desprecia la rosa roja. A pesar de su sacrificio, el joven se enfrenta a una cruel desilusión. Este giro revela la naturaleza superficial y materialista de la joven, que no valora el sacrificio real que el joven ha hecho. La historia empieza a tomar un giro más trágico, con el sacrificio del joven y su dolor. Capítulo 5. La reflexión del ruiseñor. La noche había caído en el jardín, y el silencio que rodeaba al joven era profundo y absoluto. El único sonido que rompía la quietud era el suave susurro de la brisa, que movía las hojas de los árboles con delicadeza. El joven, agotado y derrotado, caminaba por el sendero del jardín, su rostro marcado por la tristeza y la frustración. La rosa roja, que antes había brillado con la promesa de un amor eterno, ahora colgaba marchita de su mano. Su color, que antes había sido tan vibrante, se desvanecía lentamente, como si la flor misma estuviera lamentando el destino al que había sido condenada. Había dado todo lo que tenía por ella. Había sacrificado su propio cuerpo, su sangre, su vida misma, y todo había sido en vano. La joven, hermosa pero superficial, había rechazado la flor, el símbolo de su amor. Y ahora, el joven se encontraba solo en la oscuridad, con el corazón roto y la mente confundida. No entendía que había salido mal. ¿No había hecho suficiente? ¿No había pagado el precio adecuado? Mientras caminaba sin rumbo fijo, algo captó su atención, una figura que se movía entre las sombras del jardín, una presencia que había estado observando en silencio. Era el ruiseñor, el mismo que lo había guiado a hacer ese sacrificio tan grande, el ave que había prometido ayudarlo a obtener lo que deseaba. El joven, sin levantar la vista, continuó caminando, perdido en sus pensamientos. Pero el ruiseñor no se acercó de inmediato. En cambio, se posó en la rama de un árbol cercano y, desde allí, observó al joven con una mirada que parecía saber más de lo que el joven mismo podía comprender. «Joven», dijo finalmente el ruiseñor, su voz suave pero clara, «¿por qué caminas tan triste por el jardín? ¿Qué ha sucedido con la rosa roja que tan sabiamente has cultivado con tu sacrificio?» El joven, al escuchar la voz del ruiseñor, levantó la vista lentamente, con los ojos llenos de desesperación. «La he entregado», dijo, su voz quebrada. «La llevé a la joven que tanto amo, pero ella la rechazó. No entendió el valor de lo que le ofrecía. Me dijo que no quería una flor, que solo le interesaban las joyas. Me ha rechazado, y ahora me siento vacío. No sé qué hacer». El ruiseñor lo miró en silencio por un momento. El joven, sintiendo que algo en el ave lo miraba con una comprensión profunda, preguntó, casi con desesperación, «¿Por qué me dijiste que el sacrificio valdría la pena? ¿Por qué me dijiste que mi amor era suficiente si todo lo que he dado no ha sido suficiente para ella?» El ruiseñor suspiró, y su canto, usualmente alegre y lleno de vida, sonó más triste y grave que nunca. «Joven», comenzó, con una calma que reflejaba la sabiduría de los siglos, «la verdad sobre el amor y el sacrificio no es tan sencilla como uno podría creer. El sacrificio que has hecho, tan grande y noble, es valioso, pero no siempre es entendido por aquellos a quienes amamos. A veces, lo que damos con todo el corazón no es lo que el otro busca, o lo que ellos están dispuestos a valorar». El joven, escuchando estas palabras, lo miró fijamente, buscando alguna forma de consuelo, de entendimiento. «Entonces, ¿todo lo que hice fue en vano? La rosa roja no tiene ningún valor». El ruiseñor volvió a suspirar y, volando hasta posarse cerca de él, miró la rosa marchita en sus manos. «No, joven», respondió el ruiseñor con firmeza. «El valor de la rosa no ha desaparecido. El sacrificio que has hecho tiene un significado profundo, mucho más allá de la comprensión de la joven. La rosa no tiene que ser apreciada por ella para tener valor. El verdadero valor radica en lo que has hecho, en la pureza de tu sacrificio. Has dado lo más profundo de ti mismo, y eso es algo que nadie puede quitarte». El joven, aunque abatido, miró la rosa con una nueva comprensión. «Entonces, ¿por qué todo esto me duele tanto?», preguntó, su voz quebrada por el dolor. «¿Por qué me siento tan vacío si lo que he hecho es tan valioso?». El ruiseñor lo miró con ternura y habló con sabiduría.
El dolor que sientes no proviene de la falta de valor de lo que has hecho, sino del hecho de que tu amor no fue correspondido de la manera en que esperabas. El amor no siempre se da de la manera que esperamos, y muchas veces, las personas no entienden el verdadero sacrificio detrás de un gesto. El amor es complejo y, a veces, parece injusto. Pero lo que has hecho, joven, es un acto puro de amor. El sacrificio que has hecho no ha sido en vano, aunque el mundo no lo entienda. Esa es la verdadera belleza de lo que has dado. El joven permaneció en silencio, procesando las palabras del ruiseñor. Finalmente, miró al ave y, con una expresión de tristeza pero también de gratitud, habló. No sé si el amor que he dado algún día será comprendido, pero ahora sé que lo que he hecho tiene un significado. Aunque ella no lo valore, mi sacrificio ha sido valioso para mí. Gracias, ruiseñor, por mostrarme la verdadera naturaleza del amor. El ruiseñor sonrió levemente, y con una voz suave pero firme, respondió, el amor verdadero no siempre se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da. Recuerda esto, joven, y aunque el camino del amor sea difícil y a veces doloroso, siempre vale la pena. Con esas palabras, el ruiseñor levantó el vuelo y desapareció en la noche, dejando al joven solo con sus pensamientos. La rosa, aunque marchita, seguía en sus manos, un recordatorio de lo que había dado. Y, mientras caminaba de regreso al jardín, el joven comprendió que el amor, aunque doloroso y a veces incomprendido, era lo más noble que un ser humano podía ofrecer. Este capítulo profundiza en la lección que el ruiseñor le enseña al joven. El sacrificio en el amor no siempre será comprendido ni recompensado, pero el valor de lo que damos reside en su pureza y en el hecho de que es un acto genuino de entrega. El joven, aunque herido, comienza a comprender la verdadera naturaleza del amor y el sacrificio. Capítulo 6. La soledad del joven. La mañana llegó sin advertirlo, envolviendo al jardín en una luz grisácea que parecía reflejar el ánimo del joven. Había pasado toda la noche caminando en círculos, tratando de comprender lo que había sucedido. Había dado todo lo que tenía, había entregado su cuerpo y su alma, y, sin embargo, el amor que había soñado alcanzar se desvaneció en un suspiro de indiferencia. La rosa roja, que había nacido del dolor y la sacrificio, ya no era más que un recuerdo marchito. La joven no la había querido, y con ello, el joven se sintió más vacío que nunca. Se encontraba sentado bajo el árbol donde, el día anterior, el ruiseñor lo había consolado con sus palabras de sabiduría. Ahora, el joven se sentía aún más solo. El eco de las palabras del ave resonaba en su mente, pero no podía encontrar consuelo en ellas. La tristeza lo envolvía como una pesada capa, y no sabía cómo liberarse de ella. ¿Por qué había hecho todo eso si al final nada había cambiado? ¿Por qué había creído que su sacrificio podría ser suficiente? Las horas pasaban lentamente, y el sol se alzaba en el cielo, pero el joven no se movía. El jardín, que antes le parecía un lugar lleno de promesas y esperanza, ahora le parecía un campo desolado y vacío. Las flores, que antes brillaban con colores vivos, parecían opacas y tristes bajo la luz del día. Todo a su alrededor parecía reflejar su dolor, y por un momento, deseó que el mundo simplemente desapareciera. Pensó en la joven, en su belleza, en la sonrisa que lo había cautivado, pero ahora esa imagen ya no le parecía tan perfecta. Ella, con su superficialidad y su desprecio por lo que había hecho por ella, se había alejado de su corazón. El amor que había sentido por ella ya no era el mismo. Su sacrificio, en lugar de acercarlo a ella, lo había alejado, lo había marcado con la herida del rechazo. Pero, aún así, en lo más profundo de su ser, algo dentro de él seguía aferrándose a la esperanza, a la idea de que el amor verdadero valía la pena, que el sacrificio había tenido algún propósito, aunque no lo entendiera aún. El viento comenzó a soplar suavemente, agitando las ramas de los árboles. El joven levantó la vista, y su mirada se detuvo en el lugar donde el ruiseñor había estado posado la noche anterior. El ave ya no estaba allí, pero el joven recordó sus palabras. El amor verdadero no siempre se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da. A pesar de todo lo que había ocurrido, una parte de él comprendía que el sacrificio no debía ser juzgado por el resultado inmediato. Quizás el amor no era algo que pudiera controlarse, ni algo que pudiera obligarse a suceder. Tal vez, pensó, el amor no necesitaba ser correspondido para ser valioso. Con una sensación de resignación, el joven se levantó lentamente. La rosa roja, que ahora caía por su propio peso, seguía marchita, pero, extrañamente,
sentía que aún guardaba un significado especial. A pesar del rechazo, el hecho de que la rosa hubiera nacido de su sacrificio le daba una dignidad que nada podría arrebatarle. Se agachó y la recogió, observando cómo la luz del sol la iluminaba débilmente. Aunque ya no era la flor viva y vibrante que había sido, aún conservaba algo de su antigua belleza, aunque frágil. Caminó lentamente hacia la orilla del jardín, donde el sol comenzaba a iluminar el horizonte. Sus pasos eran pesados, como si llevara una carga invisible que lo hundiera en la tierra. Pero en sus pensamientos, se formaba una nueva comprensión. El dolor seguía ahí, la herida aún no se cerraba, pero el joven comenzaba a entender que había algo en su sacrificio que era más grande que la tristeza momentánea. Quizás no estaba destinado a ser recompensado de la forma en que esperaba, pero su acto de amor había sido un reflejo de su propia humanidad, de su capacidad para dar sin esperar nada a cambio. Al llegar al borde del jardín, se detuvo y miró la rosa una vez más. Una suave brisa la movió ligeramente, y el joven la sostuvo con una determinación renovada. Ya no importaba si la joven la había rechazado. Ya no importaba si su sacrificio no había sido comprendido. Lo que importaba ahora era que había sido genuino, que había puesto su corazón en aquello que hizo. Y ese amor, aunque no recibido, era real. En ese momento, se dio cuenta de que la verdadera recompensa del sacrificio no estaba en recibir algo a cambio, sino en el acto mismo de dar. En su corazón, algo cambió. El amor no necesitaba ser comprendido por otros para ser valioso. No necesitaba ser correspondido para ser completo. El sacrificio que había hecho era un testimonio de su capacidad para amar, y eso era suficiente. De repente, una melodía suave llenó el aire, y el joven levantó la vista. En el árbol cercano, un ruiseñor comenzó a cantar, su voz resonando en la mañana clara. Aunque el ave no estaba físicamente cerca de él, el joven sintió que sus palabras aún lo acompañaban. Era como si el ruiseñor estuviera allí, recordándole la lección que le había enseñado. El canto del ruiseñor era la música de la esperanza, la música de la aceptación del sacrificio, la música de un amor que, aunque no correspondido, era puro y eterno. El joven cerró los ojos y dejó que el canto del ruiseñor lo envolviera. A lo lejos, la joven que había rechazado su amor ya no importaba. La rosa marchita en sus manos era solo una flor, un símbolo de algo más grande que cualquier deseo de ser amado. Era el símbolo de su capacidad para dar, de su valentía para ofrecer todo lo que tenía, incluso cuando no había nada a cambio. Y eso, en su corazón, era suficiente. Este capítulo muestra el proceso de introspección del joven mientras enfrenta la soledad y el rechazo, y llega a una nueva comprensión del sacrificio y el amor. A través del canto del ruiseñor, el joven aprende que el valor del sacrificio y del amor no depende de la respuesta de los demás, sino de la pureza con la que se da. Es un capítulo de crecimiento personal y aceptación. Capítulo 7. El regreso de la joven. El joven había pasado varios días en el jardín, perdido en sus pensamientos y rodeado solo por la quietud de la naturaleza. Había aprendido a convivir con su dolor, y aunque la tristeza seguía presente en su pecho, algo dentro de él comenzaba a sanar. El ruiseñor, en su canto lejano, lo había enseñado a ver más allá del sacrificio y la recompensa. Había comprendido que el amor no era algo que se pudiera forzar ni controlar, y que su entrega, por más que no hubiera sido correspondida de la manera que esperaba, poseía un valor inherente, porque provenía de su corazón. El sol se alzaba lentamente en el cielo, bañando el jardín con su luz dorada, cuando de repente, el joven escuchó un ruido suave en el sendero que atravesaba el jardín. Su corazón, aún marcado por el sufrimiento, latió con fuerza al oír el sonido de unos pasos acercándose. Sin embargo, no esperaba ver a nadie. Durante días, el jardín había sido su refugio, aislado del mundo, y apenas había interactuado con alguien más. Pero, para su sorpresa, cuando levantó la vista, vio a la joven aparecer por entre las ramas de los árboles. Caminaba con paso decidido, su rostro sereno y su postura elegante, como si nada hubiera alterado su mundo. Su belleza seguía siendo la misma, pero había algo diferente en ella. El joven se quedó inmóvil, observándola, sin saber qué esperar. La joven había sido el objeto de su amor, el motivo de su sacrificio, pero en ese momento, su presencia ya no causaba el mismo deseo de acercarse. En su corazón, algo se había transformado. La joven, al verlo, se detuvo por un momento, sorprendida al verlo allí, pero rápidamente recuperó su compostura. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella,
con una expresión que no reflejaba arrepentimiento ni remordimiento, solo una curiosidad distante. El joven, con el alma aún marcada por el dolor de su sacrificio, la miró fijamente, y una sombra de melancolía cruzó su rostro. «Vengo a aceptar lo que ha sucedido», respondió suavemente. «He comprendido que no puedes valorarme, que lo que te ofrecí no fue lo que esperabas». La joven se acercó lentamente, observando al joven con una mezcla de desdén y curiosidad. «Así que finalmente te has dado cuenta», dijo con una sonrisa fría. «Pensé que después de lo que hiciste por mí, seguirías buscando mi atención. Pero te equivocas si piensas que tu sacrificio tendrá algún efecto sobre mí. Yo busco cosas más valiosas que flores rojas». El joven, con el rostro tranquilo pero con la tristeza reflejada en sus ojos, asintió lentamente. «Lo sé», dijo. «Lo entendí cuando me diste tu rechazo, cuando me dijiste que no valorabas lo que te ofrecía. No puedo cambiar tu forma de ver las cosas. Pero he comprendido algo más importante. No se trata de lo que tú desees, sino de lo que yo he dado, de lo que yo he sido capaz de ofrecer. Mi sacrificio tiene un valor que va más allá de lo que esperabas». La joven lo miró con algo de incredulidad, como si no entendiera bien lo que él decía. Su expresión cambió por un momento, como si intentara comprender la profundidad de sus palabras, pero al final solo pudo soltar una risa ligera. «Hablas como si lo que has hecho tuviera algún significado. Pero las flores se marchitan, los sacrificios se olvidan, y lo que permanece es el valor real, las riquezas, la posición, los regalos que se pueden ver, no los gestos vacíos». El joven no contestó de inmediato. Observó a la joven con una mezcla de tristeza y compasión, como si finalmente comprendiera su superficialidad. Sabía que sus palabras no tenían el poder de cambiar su forma de ver el mundo, y aunque su corazón aún albergaba algo de dolor, también había una parte de él que se sentía libre. Había aprendido que el amor, el verdadero amor, no se mide por lo que se da, sino por la pureza con que se entrega. Había dado lo mejor de sí mismo, y eso era lo único que importaba. La joven, viendo que el joven ya no se mostraba impresionado por sus palabras, frunció el ceño. «Parece que has cambiado», dijo, su voz suavizada por un toque de inquietud. «¿Qué te ha pasado? ¿No te importa lo que te he dicho? ¿No vas a rogarme, a intentar ganarme de nuevo?» El joven la miró con serenidad, y sus ojos brillaron con una luz que no había estado allí antes, una luz que provenía del entendimiento. «No voy a rogarte. Ya no lo haré. Lo que te di fue un acto de amor, y eso ya no depende de ti. No necesito tu aceptación para saber que lo que hice tiene valor. Y aunque sigas buscando cosas materiales, yo seguiré caminando por mi propio sendero, buscando lo que realmente importa». La joven, desconcertada por sus palabras, no supo cómo responder. Había esperado que el joven, al ver la belleza de su sonrisa o la promesa de una nueva oportunidad, se entregara una vez más a sus deseos. Pero ya no era así. El joven, aunque herido, había encontrado una forma de liberarse de la desesperación y la necesidad de ser aceptado. Había comprendido que el amor no siempre sería correspondido, pero eso no disminuía su grandeza. El joven se dio la vuelta lentamente, y con pasos firmes, comenzó a alejarse, dejando a la joven atrás. Ella lo miró irse, sin saber exactamente qué pensar. Había esperado algo más, algo que confirmara su poder sobre él, pero en lugar de eso, veía cómo el joven se alejaba con una calma que no había visto antes. Por primera vez, ella comprendió que el joven ya no estaba interesado en ella de la manera que había estado antes. Había algo en el que se había transformado, algo que no podía comprender. El joven caminó hacia el borde del jardín, su corazón ya no pesado por la necesidad de ser amado, sino ligero por la aceptación de su propio sacrificio. La joven lo observó desde lejos, su figura desvaneciéndose entre las sombras del jardín, mientras ella se quedaba allí, sola, rodeada de la belleza superficial de su mundo, incapaz de comprender lo que realmente había sucedido. En este capítulo, la joven regresa, pero su encuentro con el joven revela que él ya no es el mismo. A pesar de su aparente indiferencia, el joven ha evolucionado y aprendido que su sacrificio tiene un valor que no depende de la aceptación de la joven. La joven, aunque desconcertada, sigue atada a su visión materialista del mundo, mientras que el joven comienza a entender el verdadero significado del amor y el sacrificio. Capítulo 8. El despertar de la joven. La joven se quedó sola, observando cómo el joven se alejaba. A pesar de su fachada de indiferencia,
algo en su interior comenzaba a moverse, como si una parte de ella finalmente despertara del letargo en el que había estado sumida. Había escuchado sus palabras, pero no fue hasta que lo vio alejarse, tan firme, tan sereno, que algo en ella comenzó a cambiar. Se quedó allí, en el centro del jardín, con la brisa acariciando su rostro y el sol brillando suavemente a su alrededor. La escena parecía tranquila, pero en su corazón algo comenzaba a revolverse, algo que no podía comprender del todo. La joven había crecido en un mundo en el que el amor se había medido siempre por lo que se podía ver y tocar, por lo tangible, las riquezas, las joyas, las promesas de seguridad. Había sido criada para ver el amor como una transacción, un juego en el que solo lo que era visible y práctico importaba. Pero el sacrificio del joven, la pureza de su amor, la flor roja que había dado por ella, todo eso no encajaba en su visión del mundo. Y sin embargo, algo en ella, algo profundo y escondido, comenzaba a sentir que tal vez había algo más en todo eso. El joven había hablado con una calma que la desconcertaba, y la forma en que lo había dicho, como si ya no necesitara nada de ella, le había provocado una sensación extraña, algo que no sabía cómo definir. Miró hacia el lugar donde el joven había desaparecido. La rosa roja que él había dejado atrás estaba allí, aún en sus manos, marchita y caída, pero aún visible, un vestigio de algo que había sido importante. Se acercó a la flor, la sostuvo con delicadeza entre sus dedos, y por primera vez, observó su color desvanecido, su fragilidad. ¿Qué había significado todo eso? ¿Por qué había rechazado la flor con tanta rapidez, sin pensar en lo que representaba? De repente, una pequeña ráfaga de viento hizo que la flor se desprendiera de sus manos y cayera al suelo. La joven la observó por un momento, y luego, sin saber por qué, se agachó para recogerla. La miró detenidamente, como si quisiera comprender algo que no había entendido antes. ¿Cómo podía ser que algo tan simple, tan natural, como un sacrificio por amor, tuviera tanto peso en su corazón, ahora que todo había terminado? Su mente comenzó a ir y venir, recorriendo los momentos pasados. Recordó cómo el joven había hablado de su sacrificio, de su amor sin esperar nada a cambio, y comenzó a preguntarse si, quizás, había malinterpretado todo. Había creído que el amor solo era válido si podía obtener algo tangible de él, pero ¿y si el amor no se trataba de lo que se podía ganar, sino de lo que se podía dar sin esperar nada a cambio? El joven le había ofrecido su amor y su sacrificio con una pureza que nunca había visto, y en su propio corazón, algo comenzó a moverse, aunque era una sensación extraña. Por primera vez en mucho tiempo, la joven sintió una punzada de inseguridad, un desconcierto que la hizo mirar al mundo de una manera diferente. Había vivido buscando siempre la perfección en lo que se podía ver, las joyas, la belleza externa, las promesas de lujo. Pero el joven le había mostrado algo que no se podía ver, algo que no podía sostener entre sus manos, y por primera vez, se dio cuenta de que quizás eso era lo más importante. La flor roja que el joven le había dado se desmoronaba lentamente en sus manos, y la joven se sintió invadida por una sensación de pérdida. Aunque no había valorado el sacrificio del joven en su momento, ahora lo veía de una forma diferente, y algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse, al igual que la rosa. Una profunda tristeza la invadió. ¿Por qué había sido tan ciega? ¿Por qué había rechazado algo tan puro? La joven, por un momento, se dejó caer sobre un banco cercano, el peso de la comprensión y el arrepentimiento colapsando sobre ella. Miró hacia el lugar donde el joven había desaparecido, pero ya no había rastro de él. Solo quedaba el jardín, el sol, y la flor marchita en sus manos. ¿Era demasiado tarde para corregir lo que había hecho? ¿Podría el joven perdonarla? Ella sabía que el tiempo no podía deshacer el daño, pero algo dentro de ella le decía que, quizás, en algún lugar, todavía podía haber una oportunidad. Quizás él no la aceptaría, y tal vez no lo merecía, pero tenía que intentarlo. Con la flor en la mano, la joven se levantó lentamente, mirando una vez más el jardín que había sido testigo de todo lo que había sucedido. En su corazón, un deseo surgió, una necesidad de cambiar, de buscar algo más allá de las riquezas y la superficialidad, algo más allá de lo que había entendido por amor. En ese momento, con la flor en la mano, la joven comenzó a caminar por el sendero que conducía hacia el lugar donde el joven había desaparecido, con la esperanza de que aún pudiera encontrarlo, aunque sabía que la respuesta del joven dependería de algo mucho más grande que sus palabras. Este capítulo marca el momento en que la joven comienza a darse cuenta de la verdadera naturaleza del amor y el sacrificio.
El encuentro con la flor marchita y su reflexión sobre lo que sucedió le despiertan una nueva comprensión, lo que la lleva a cuestionar su visión superficial del mundo y de las relaciones. En este punto, la joven experimenta un cambio interno, aunque aún no sabe cómo se resolverá su relación con el joven. Capítulo 9. La búsqueda de la joven. El jardín parecía más tranquilo que nunca, pero en el corazón de la joven, el aire estaba cargado de una tormenta interna. Con la flor roja marchita en la mano, sus pasos eran firmes, pero su mente estaba llena de preguntas. Había algo en sus entrañas que la empujaba hacia el joven, como si su sacrificio, tan puro y genuino, hubiera tocado una parte de ella que ni siquiera sabía que existía. Ahora, algo había despertado en su interior, y no podía callarlo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, y el jardín parecía cobrar vida con cada paso que ella daba. A pesar de la calma exterior, la joven sentía que su mundo se desmoronaba, y todo a su alrededor parecía un reflejo de esa confusión. Al principio, había ignorado el sacrificio del joven, lo había descartado como algo trivial, un gesto de amor que no tenía cabida en su mundo. Pero ahora, al caminar entre las sombras alargadas de los árboles, entendía que, en realidad, lo que él le había dado no solo había sido un acto de sacrificio, había sido una lección que no había sabido reconocer hasta entonces. A medida que avanzaba, la flor marchita entre sus manos parecía más pesada, como un símbolo de todo lo que había perdido. Pensó en cómo la había rechazado, en cómo había despreciado su amor sin siquiera considerarlo. El peso de sus decisiones pasadas la seguía como una sombra, y la joven se dio cuenta de que no podía seguir viviendo de esa manera. ¿Por qué había sido tan ciega? ¿Por qué no había visto la pureza en sus acciones, en su sacrificio? Cada vez que pensaba en el joven, se sentía más distante de él, y al mismo tiempo, más atraída por su verdad. La joven no sabía qué esperaba encontrar, ni si acaso el joven querría verla nuevamente. Sabía que había cometido un error, pero no estaba segura de si podía enmendarlo. Había tomado todo lo que le había ofrecido sin comprender su valor, y ahora, con la flor marchita en sus manos, veía con claridad lo que había sido el verdadero regalo. La flor era solo un reflejo de su propio corazón, marchito por la indiferencia y la superficialidad. El joven había dado todo, y ella no había estado dispuesta a ver más allá de lo que era inmediato y visible. Mientras caminaba, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si el jardín mismo quisiera envolverla y alejarla de sus pensamientos. Sin embargo, su corazón no dejaba de latir con fuerza, guiándola hacia el lugar donde había visto por última vez al joven. El viento movía las hojas con suavidad, creando una sinfonía que parecía llenarla de una extraña calma, pero dentro de ella seguía la sensación de urgencia, como si el tiempo estuviera escapando de sus manos. Finalmente, al llegar al borde del jardín, vio el banco en el que el joven había estado sentado el día anterior. Estaba vacío. El ruiseñor ya no cantaba, y el silencio había vuelto a adueñarse del lugar. El sol, casi desaparecido, proyectaba sombras largas sobre la hierba, y el aire estaba impregnado de una quietud que la rodeaba como un abrazo. La joven se acercó al banco, se sentó en él y miró a su alrededor. ¿Qué había pasado con el joven? ¿Lo había perdido para siempre? La flor en sus manos caía lentamente, sus pétalos desmoronándose con cada suspiro. No podía dejar de pensar en sus palabras, en su serenidad, en cómo él había comprendido algo que ella aún no podía procesar. El sacrificio que él había hecho no solo era un acto de amor, sino un testamento de su fortaleza interior, de su capacidad para dar sin esperar nada a cambio. Era algo que ella nunca había comprendido hasta ese momento. Las horas pasaron, y la joven se quedó allí, inmóvil, esperando una señal, una respuesta. Pero nada sucedió. El silencio del jardín se hacía más profundo, y las sombras se alargaban en la penumbra de la tarde. El joven no regresó. Con el corazón pesado, la joven se levantó lentamente del banco, la flor marchita aún en sus manos. Miró por última vez hacia el sendero que conducía fuera del jardín. ¿Debía rendirse? ¿Debería dejar atrás todo lo que había aprendido y regresar a su vida anterior? Pero en su interior, sabía que no podía hacer eso. Aunque el joven no estuviera allí para verla, algo había cambiado en ella. Ya no podía ignorar el amor verdadero, ni el sacrificio que había sido hecho por él. Con determinación, la joven dio un paso hacia el sendero que se extendía ante ella. No sabía a dónde lo llevaría, pero sabía que debía seguirlo. Había comenzado un viaje interno, uno que no podía detener,
y si el joven no regresaba, entonces ella debía encontrar la manera de demostrarle que lo había comprendido. Su corazón ya no estaba vacío, ahora estaba lleno de una nueva esperanza, de un deseo de redención, aunque no sabía si sería suficiente para sanar la herida que ella misma había causado. La flor marchita cayó al suelo con un suave suspiro del viento, y la joven caminó hacia el horizonte, dispuesta a buscar la paz que aún no había encontrado, pero que sabía que algún día, tal vez, podría hallar. En este capítulo, la joven emprende la búsqueda del joven, pero también inicia una búsqueda interna, enfrentándose a las consecuencias de su rechazo y tomando conciencia de la pureza del sacrificio que él le había ofrecido. A través de sus reflexiones, ella comienza a comprender el verdadero significado del amor y la importancia de lo que ha perdido. Aunque no sabe si podrá encontrarlo, su corazón está lleno de una nueva esperanza y una voluntad de cambiar. Capítulo 10. El arrepentimiento de la joven. La joven caminaba sin rumbo fijo, su mente y su corazón en conflicto, como si todo lo que había creído hasta ese momento estuviera siendo deshecho, hilera por hilera, ante sus ojos. Había dejado atrás el jardín, el banco, y el lugar donde el joven se había sentado. Aunque había intentado buscarlo, él parecía haberse desvanecido como un sueño lejano, una figura etérea que solo existía en su memoria. La flor marchita que sostenía entre las manos parecía simbolizar su propio corazón, desgastado por su indiferencia, debilitado por el peso de su error. A cada paso que daba, la joven sentía el peso de su arrepentimiento aumentar. Cada rincón del jardín, cada árbol y arbusto, le traía recuerdos de los momentos que había compartido con el joven. Aquellos momentos habían estado llenos de pura belleza y sacrificio, y ella, en su necedad y superficialidad, los había rechazado. Había confundido el amor con algo que se podía poseer, algo que se podía medir por la riqueza o la belleza, y no con algo que se ofrecía libremente, sin expectativas. El viento soplaba con fuerza, arrastrando algunas hojas secas por el camino. La joven se detuvo un momento, cerrando los ojos y dejando que la brisa le acariciara el rostro. Si cerraba los ojos con fuerza, podía casi sentir la presencia del joven, como si estuviera cerca, como si en algún rincón del mundo él aún estuviera esperando, aunque sabía que ese pensamiento era en vano. Lo había perdido. Ya no había forma de regresar el tiempo y cambiar lo que había hecho. De repente, su mente volvió a aquel momento en el que él había hablado, cuando la serenidad de sus palabras había resonado en ella como una campana que tocaba en lo más profundo de su ser. Recordó su sacrificio, como él había dado todo lo que tenía por ella, solo para ver cómo lo rechazaba sin siquiera comprender lo que estaba sucediendo. Había hecho todo por amor, y ella solo había visto lo que podía ofrecerle en términos de seguridad y posición. Había mirado la flor roja, la hermosa flor que él le había ofrecido, como si fuera solo un adorno más, algo que se podría aceptar y luego descartar. Y en ese momento, el peso de su error se hizo insoportable. La joven se dejó caer de rodillas sobre el suelo, su rostro cubierto por sus manos, el llanto surgiendo de lo más profundo de su ser. Se dio cuenta, con un dolor punzante, que el amor no se mide por lo que se puede obtener, sino por lo que se puede dar sin esperar nada a cambio. Había perdido algo más valioso que cualquier tesoro, algo que no podría recuperar, aunque lo intentara. A lo lejos, escuchó un suave canto. Era el sonido de un ruiseñor, el mismo que había escuchado durante su encuentro con el joven, y aunque al principio no le había prestado atención, ahora el canto parecía llenarla de una tristeza y un consuelo al mismo tiempo. El ruiseñor cantaba sin esperar nada, sin pedir nada a cambio. Cantaba porque era su naturaleza, porque había encontrado su propósito en el simple acto de ser. La joven se levantó lentamente, el rostro empapado en lágrimas, pero con una nueva determinación. A pesar de su dolor, algo en su interior había cambiado. Aunque ya no podía deshacer el daño que había causado, podía aprender de él. Podía intentar vivir de una manera más consciente, más abierta a la verdadera naturaleza del amor, no como una transacción, sino como un regalo de sí mismo. El viento soplaba suavemente, y mientras la joven caminaba de regreso al jardín, entendió algo profundamente. Ella había sido cegada por su propia vanidad, por su creencia de que solo lo tangible, lo material, tenía valor. Ahora sabía que el verdadero valor radicaba en la pureza de los sentimientos, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Ella ya no era la misma. Al llegar al jardín, se acercó al banco donde había estado el joven, pero, como temía, él ya no estaba allí. Todo estaba en silencio, y no quedaba más que la quietud del lugar.
Se sentó en el banco, dejando que la brisa acariciara su rostro una vez más. El sol ya se había puesto, y la oscuridad comenzaba a llenar el espacio, pero la joven sentía una luz interna que nunca antes había experimentado. No sabía si alguna vez encontraría al joven nuevamente, ni si él alguna vez la perdonaría. Pero ya no le importaba. Lo que había aprendido en su corazón era lo que realmente importaba. El amor no era un bien material, ni una moneda de cambio. Era un acto desinteresado, una entrega sin expectativas. Y si pudiera aprender a vivir según esa verdad, quizás algún día encontraría paz, incluso si el joven ya no estaba a su lado. Con un suspiro profundo, la joven se levantó del banco y, mirando al horizonte, dio el primer paso hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Ya no buscaba lo superficial, sino lo verdadero. En este capítulo, la joven experimenta un profundo arrepentimiento, dándose cuenta de la magnitud de su error al rechazar el sacrificio del joven. A través de su llanto y reflexión, comienza a comprender que el amor verdadero no es algo que se puede medir por lo tangible, sino por lo que se da sin esperar nada a cambio. Aunque no sabe si podrá recuperar lo perdido, está decidida a vivir de acuerdo con esta nueva comprensión, sin importar las consecuencias. Capítulo 11. La revelación del sacrificio. La joven caminaba con la cabeza baja, absorta en sus pensamientos, mientras el jardín se desvanecía lentamente a su alrededor. Aunque la noche había caído por completo, la calma del lugar le ofrecía una paz que no encontraba en su interior. Sus pasos, ligeros y cansados al mismo tiempo, la conducían por un sendero solitario, y la única compañía que tenía era la suave melodía de los ruiseñores que, como siempre, cantaban sin descanso, sin importar lo que pasara en el mundo. Había decidido que, aunque nunca pudiera deshacer lo que había hecho, su vida ya no podía seguir de la misma manera. No podía seguir buscando el amor en cosas materiales, ni rechazando lo que realmente importaba solo porque no se ajustaba a lo que había conocido hasta entonces. El sacrificio del joven le había mostrado una verdad que ahora ardía en su corazón, como un fuego interno que no podía apagar. El amor no se compra, no se mide en riquezas ni se intercambia por favores. El amor verdadero era, por encima de todo, desinteresado. El sonido de sus pasos resonaba en el camino, y la joven, de pronto, se detuvo al llegar al borde del jardín. Frente a ella, una figura solitaria se perfilaba en la oscuridad. Al principio pensó que era una ilusión de la noche, una visión que su mente había creado, pero al acercarse, se dio cuenta de que no era un sueño. Era él. El joven estaba de pie frente a ella, con una serenidad en su rostro que nunca antes había visto. Su figura se recortaba contra la oscuridad, y aunque su presencia era enigmática, había algo en el que, sin embargo, irradiaba una fuerza tranquila. Él la observaba en silencio, como si hubiera estado esperándola sin prisa. La joven, paralizada por la sorpresa, no pudo articular palabra al principio. Las emociones que la embargaban eran tantas que su voz parecía perdida. Miró al joven, buscando algo en su expresión que le indicara si había llegado demasiado tarde, si su arrepentimiento era inútil. Pero él, con una calma que parecía trascender el tiempo, la miró directamente a los ojos. «¿Por qué no hablaste antes?», le preguntó el joven, su voz suave pero firme. La joven, avergonzada, bajó la mirada. No podía entender cómo él había llegado hasta allí, cómo se había mantenido tan sereno después de todo lo que había sucedido. Finalmente, con la voz temblorosa, logró decir: «Yo no comprendí lo que hacías. No entendí la pureza de tu sacrificio. Solo veía lo que podía darme, lo que podía tocar y poseer, y no vi lo que realmente importaba. Lo rechacé, lo dejé ir, y ahora no sé si puedo hacer algo para enmendarlo». El joven dio un paso hacia ella, y por un momento, la joven sintió que el aire se volvía más denso, cargado de una emoción inexplicable. Él levantó la mano, pero no para tocarla. Su gesto era uno de comprensión, como si ya supiera todo lo que ella sentía. Lo ofrezco sin esperar nada a cambio», dijo él con suavidad. «Tu rechazo no me duele, pero lo entiendo. El amor no se trata de lo que uno recibe, sino de lo que uno da. Tú todavía no lo sabías, pero ahora lo entiendes». La joven levantó los ojos hacia él, sorprendida por sus palabras. Por un instante, el miedo y el arrepentimiento que la atormentaban se desvanecieron, reemplazados por una extraña sensación de alivio. Como si, de alguna manera, él ya hubiera perdonado su error, aunque ella aún no lo hubiera perdonado completamente a sí misma.
Es demasiado tarde para mí, murmuró la joven, su voz quebrada. Nunca podré cambiar lo que hice. El joven la miró con una intensidad serena, pero llena de una sabiduría silenciosa. No había juicio en su mirada, solo una aceptación profunda. Finalmente, habló, su voz suave pero clara. No es tarde. El amor, cuando es verdadero, nunca se pierde. Tal vez no pueda devolverte lo que has perdido, pero tú misma has comenzado a comprender lo que es, y eso es suficiente. La vida no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos y lo que aprendemos a través del sacrificio. Esas palabras calaron hondo en el corazón de la joven. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de un entendimiento profundo y conmovedor. Había comenzado a comprender que el sacrificio no era un precio a pagar por amor, sino una ofrenda, una elección libre de cualquier expectativa, dada sin condiciones. Era la expresión máxima de lo que significa amar verdaderamente. Por un momento, el jardín pareció desaparecer a su alrededor, y todo lo que existía era la conexión profunda entre ambos, la comprensión compartida de lo que realmente importaba. Ya no había distancias, ya no había miedo. La joven comprendió, finalmente, que el amor no se compra, no se posee, no se manipula. El amor es algo que se da sin esperar nada a cambio, y es a través de este acto desinteresado que el verdadero significado de la vida se revela. Sé que no puedo cambiar el pasado, dijo la joven, pero quiero hacer algo. Quiero mostrarte que ahora comprendo lo que me has dado. No sé cómo, pero lo haré. El joven asintió lentamente, su rostro sereno pero lleno de un afecto silencioso. No necesitas demostrar nada. Lo que has aprendido es suficiente. La vida, como el amor, no es una cuestión de recompensas, sino de crecimiento. Y lo que has crecido dentro de ti es más importante que cualquier palabra. La joven cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras calaran en lo más profundo de su ser. Entonces, lentamente, levantó la cabeza y le dedicó una sonrisa llena de comprensión y gratitud, aunque aún marcaba la tristeza del error cometido. Pero ya no se sentía perdida, ya no se sentía sola en su arrepentimiento. Había un propósito en su interior, una chispa de comprensión que, aunque pequeña, era suficiente para iluminar el camino que tenía por delante. El joven se inclinó ligeramente, en un gesto de respeto, y luego comenzó a caminar hacia el horizonte, desapareciendo poco a poco entre las sombras de la noche. La joven lo observó hasta que ya no pudo verlo, pero en su corazón sabía que el viaje que había comenzado en ella, el camino hacia la comprensión del amor verdadero, recién comenzaba. En este capítulo, la joven finalmente encuentra al joven y se enfrenta a la profundidad de su sacrificio, reconociendo su error y el verdadero significado del amor. El joven le enseña que el amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se da, y que el proceso de aprender y crecer a través del sacrificio es lo que realmente importa. A través de este encuentro, la joven comienza a comprender la verdadera naturaleza del amor y el valor del sacrificio desinteresado. Capítulo 12. La partida del joven. La noche había caído completamente sobre el jardín, sumiendo todo en una penumbra profunda. El aire fresco y nocturno traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores de la estación. La joven permanecía en el mismo lugar, cerca del banco donde había encontrado al joven, mirando el horizonte con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Aunque él se había ido, algo había cambiado en su interior. Sabía que ya no podía ignorar la verdad que había aprendido. Al principio, la sensación de pérdida había sido abrumadora. Había temido que su arrepentimiento llegara demasiado tarde, que las palabras del joven fueran solo un eco en su corazón vacío, un consuelo que nunca podría llenar el vacío dejado por su error. Pero a medida que el tiempo pasaba, un nuevo entendimiento crecía en ella. El joven había dado todo por amor, y en su sacrificio, le había dejado una lección más profunda que cualquier palabra o gesto podría haber dado. El amor no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se ofrece, sin importar el costo. Mientras pensaba en todo lo que había sucedido, una brisa suave la sacó de su ensueño, y con ella llegó un sentimiento inesperado. Un cambio, algo diferente en el aire. Era como si el jardín mismo, que había sido un lugar de sacrificio y sufrimiento, ahora la recibiera de una manera más cálida, más acogedora. Sin embargo, al mirar a su alrededor, no podía evitar sentir que algo estaba por ocurrir. Y, de repente, lo entendió. El joven había desaparecido. Ya no estaba allí, y no había señales de su presencia. En ese preciso instante,
La joven escuchó unos pasos detrás de ella. Su corazón dio un salto en su pecho, esperando que fuera él, que hubiera regresado, que quizás la perdonara por completo. Se giró rápidamente, y allí, en la sombra del jardín, vio una figura que reconoció al instante. Era él. Pero no estaba como antes, algo en su porte era diferente, algo en su mirada mostraba una serenidad más profunda, como si, después de todo lo sucedido, él hubiera alcanzado una paz interior que trascendía cualquier dolor o sufrimiento. El joven la miraba con una expresión tranquila, pero sus ojos tenían una intensidad melancólica. No era tristeza lo que había en su mirada, sino un tipo de resignación apacible, como si supiera que el ciclo de lo que había sucedido ya estaba cerrado. Algo le decía que había llegado el momento de seguir adelante, y que su presencia aquí ya no era necesaria. ¿Vas a irte?, preguntó la joven, su voz un susurro quebrado. ¿Vas a dejarme aquí sola? El joven asintió lentamente. No había rabia en su rostro, ni resentimiento. Solo una calma profunda, como si todo lo que había vivido, desde el primer encuentro hasta el último sacrificio, formara parte de un proceso que ya había completado. Mi propósito aquí ha llegado a su fin, dijo él suavemente. Lo que tenía que ofrecerte lo he dado. Lo que necesitabas aprender, lo has comprendido. El amor que te ofrecí no era para poseer, ni para guardar, sino para que lo experimentaras, para que pudieras reconocer su verdadero significado. Ahora, es tiempo de que sigas tu camino. La joven lo miró fijamente, el corazón latiendo rápidamente en su pecho. A lo largo de los días que habían seguido, había aprendido muchas cosas, pero lo que ahora sentía era una mezcla de aceptación y tristeza. Había comprendido el sacrificio del joven, pero también sabía que, de alguna manera, su partida era necesaria. El amor verdadero no debía aferrarse, no debía retenerse. Solo debía dejarse ser, sin ataduras ni expectativas. ¿Y tú?, preguntó la joven con un toque de incertidumbre. ¿Cómo seguirás adelante después de todo esto? ¿El sacrificio que hiciste ha valido la pena? El joven sonrió, una sonrisa tranquila y llena de una comprensión que no requería respuestas. El sacrificio no se mide por su resultado, sino por su sinceridad. Lo que ofrecí lo hice porque era lo que mi corazón me dictaba. No busco recompensa ni reconocimiento. Lo que es verdadero no necesita ser validado, solo experimentado. La joven asintió, sintiendo una profunda paz al escuchar sus palabras. Algo en su interior se calmó, como si finalmente comprendiera que no todo en la vida debía ser comprendido de inmediato. Algunos sacrificios y actos de amor no requieren ser explicados, solo aceptados. Entonces, ¿a dónde vas?, preguntó la joven, su voz apenas un murmullo. ¿Qué será de ti después de todo esto? El joven levantó la cabeza, mirando al horizonte con una mirada de tranquilidad. Voy a donde el viento me lleve. Mi propósito aquí ha terminado, pero el mío nunca ha sido estático. Todo en la vida es un viaje. El amor, el sacrificio, el entendimiento, todo fluye, todo se mueve. Con una última mirada llena de afecto, el joven dio un paso hacia atrás, alejándose lentamente del jardín. La joven lo observó irse, sin saber si alguna vez volvería a verlo. Sin embargo, comprendió que su partida era parte de la enseñanza que él le había dado. El amor no tiene dueño, ni tiempo, ni forma fija. Es algo que se da, se vive y se suelta. A medida que el joven desaparecía entre las sombras del jardín, la joven se quedó en silencio, procesando las últimas palabras que él le había dicho. Sentía una tristeza profunda, sí, pero también una sensación de liberación, como si, por fin, hubiera comprendido lo que significaba vivir el amor en su forma más pura. No se trataba de tener, sino de dar sin esperar nada a cambio. Con una respiración profunda, la joven se levantó del banco y caminó hacia el centro del jardín. El ruiseñor volvió a cantar, su melodía clara y constante en la noche silenciosa. La joven sonrió suavemente, agradecida por lo que había aprendido. El joven ya no estaba allí, pero su enseñanza seguiría con ella siempre. En este capítulo, el joven se despide de la joven, dejando atrás su sacrificio y enseñanza. La joven, al comprender el verdadero significado del amor y el sacrificio, se enfrenta a su partida con una mezcla de tristeza y aceptación, sabiendo que la lección que le ha dejado es lo que realmente importa. Aunque su camino no es claro, ha aprendido a valorar el amor desinteresado y está dispuesta a seguir adelante. Capítulo 13. La transformación interior.
La joven permaneció sola en el jardín, el susurro del viento acompañando sus pensamientos mientras las sombras de la noche se estiraban sobre la tierra. El joven ya no estaba, y su partida había dejado en ella una sensación de vacío. Pero no era un vacío doloroso, sino un espacio que comenzaba a llenarse de nuevas realizaciones, nuevas verdades que había aprendido. La lección que le había dejado se asentaba en su corazón, marcando un antes y un después en su vida. Los días siguientes fueron para ella una especie de despertar, como si todo lo que había conocido hasta ese momento estuviera siendo reconfigurado. Durante años había vivido buscando cosas tangibles, queriendo poseer y acumular lo que pudiera darle poder o seguridad, pero ahora entendía que el verdadero valor de la vida no se encuentra en lo material, ni en lo que se puede ver, sino en lo que se da sin esperar nada a cambio. A medida que la joven caminaba por los senderos del jardín, los mismos que antes la habían visto rechazar el sacrificio del joven, todo parecía diferente. Las flores, los árboles, el mismo aire, todo parecía tener una nueva vibración. No solo era la belleza natural que la rodeaba, sino algo más profundo, un sentido de conexión que antes no había sido capaz de percibir. Era como si el jardín mismo le estuviera hablando, contándole secretos que solo ahora podía entender. Había aprendido a ver más allá de la superficie, a apreciar lo que antes había pasado por alto. Su corazón, antes marcado por la duda y el temor, comenzaba a transformarse. Cada paso que daba le acercaba más a una comprensión que no se basaba en lo visible o en lo tangible, sino en lo intangible, lo que no podía ser tocado, pero sí experimentado. La joven ahora sabía que el amor verdadero no se puede medir con parámetros materiales. No se trata de dar para recibir, sino de dar porque es la naturaleza del amor, dar sin esperar nada, simplemente por el hecho de amar. Al regresar a su hogar, la joven notó que su actitud frente a todo había cambiado. Ya no sentía la misma urgencia por acumular bienes ni el mismo deseo por impresionar a los demás. Había un sentido de calma en ella que nunca había experimentado antes. A veces, al mirarse al espejo, no podía reconocer completamente a la persona que veía allí. La joven que una vez había sido superficial y vacía ahora comenzaba a reflejar una paz profunda, una aceptación de su propio ser. Había aprendido a aceptarse a sí misma, no por lo que tenía o por lo que otros pensaban de ella, sino por lo que era en su esencia. Sin embargo, no todo estaba resuelto. A veces se encontraba en momentos de reflexión, donde las sombras del pasado volvían a aparecer. La memoria del joven, su sacrificio, seguía presente en su corazón. La tristeza de su partida la embargaba, pero ya no de la misma manera que antes. Ahora entendía que su sacrificio no era un acto de desesperación, sino de amor genuino, y que ella había sido parte de ese proceso. El amor que había rechazado le había enseñado algo que, aunque doloroso, había valido la pena. En una de esas tardes de reflexión, mientras caminaba por el jardín, la joven se detuvo frente a un pequeño rosal, que antes había pasado por alto. La flor roja, la misma flor que el joven le había ofrecido, ahora la miraba de manera diferente. Era solo una flor, pero no lo era. No era solo belleza, ni color, ni perfume. Era la manifestación de un amor puro, desinteresado, ofrecido sin ninguna garantía. La joven la miró con una nueva apreciación, una mezcla de tristeza y gratitud en su corazón. El rosal, en su fragilidad y belleza, le recordó la lección más profunda que había aprendido. El amor no tiene por qué ser comprendido de inmediato. El amor es algo que crece, que se nutre en el tiempo, que puede ser incomprendido, rechazado, incluso olvidado por un tiempo, pero siempre vuelve, siempre persiste. Era una lección que ella ahora entendía en lo más profundo de su ser. No sabía qué depararía el futuro ni si alguna vez volvería a encontrarse con el joven. No podía prever nada, pero en ese momento comprendió que no era necesario. Había aprendido a vivir el presente, a aceptar lo que había sucedido y lo que vendría, sin temor al futuro ni arrepentimiento por el pasado. Todo estaba en su lugar, porque ella había aprendido lo que realmente importaba. Amar desinteresadamente, aceptar los sacrificios que la vida ofrece y, sobre todo, darse a sí misma la oportunidad de cambiar, de crecer. Al mirar al horizonte, la joven entendió algo más. El amor no era un destino, sino un viaje. Y aunque su encuentro con el joven había sido breve, el impacto que había dejado en su vida se sentiría por siempre. Agradeció en su corazón el sacrificio del joven, el regalo de su amor puro y desinteresado, y con esa gratitud, cerró los ojos por un momento, sabiendo que su vida nunca sería la misma.
Con una sonrisa suave y una paz renovada en su alma, la joven dio un paso adelante. Ya no era la misma persona que había sido antes. Había cambiado, había aprendido. El sacrificio del joven había dejado una huella profunda en su vida, y ella estaba lista para seguir adelante, no buscando lo que podía poseer, sino buscando lo que podía dar. En este capítulo, la joven experimenta una transformación interna profunda. A través de la reflexión y la comprensión del sacrificio del joven, aprende a valorar el amor desinteresado y a vivir en el presente, sin aferrarse a lo material o superficial. Aunque aún siente la tristeza por la partida del joven, sabe que su sacrificio la ha cambiado para siempre, y con una nueva paz interna, está lista para seguir adelante con su vida. Capítulo 14. El retorno de la rosa. El tiempo, como siempre, continuaba su curso imparable, pero en el corazón de la joven, las estaciones parecían haberse detenido. La vida que había conocido antes de su encuentro con el joven ahora le parecía lejana, como si perteneciera a otra persona, a una versión de ella misma que ya no existía. Aunque no había olvidado su sacrificio ni el amor que él le había ofrecido, la joven había encontrado una nueva serenidad en su vida cotidiana. Había dejado atrás las dudas y la ansiedad que tanto la habían marcado. Su alma estaba más ligera, más llena de una paz que antes le parecía inalcanzable. El jardín, que antes había sido el escenario de su error y su arrepentimiento, ahora era un lugar de aprendizaje. Todos los días, después de sus tareas y compromisos, la joven caminaba por los senderos, observando las plantas, los árboles, las flores que antes ni siquiera había notado. Era en el silencio de ese jardín donde encontraba consuelo, como si la naturaleza misma la hubiera acogido y le ofreciera, sin palabras, las respuestas que buscaba. Una tarde, mientras se encontraba cerca del rosal donde había visto por última vez la flor roja que simbolizaba el sacrificio del joven, algo extraño sucedió. Un aroma dulce, suave y cálido, flotó en el aire. La joven, sorprendida, se acercó al rosal, sin comprender por completo lo que sentía. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero el olor era tan real que no pudo ignorarlo. Al acercarse más, vio que, en el mismo lugar donde la flor había caído, un nuevo brote comenzaba a crecer. Este brote no era como cualquier otro. Su color era tan brillante, tan vibrante, que parecía casi mágico. La joven se agachó para mirarlo de cerca, y entonces comprendió que no era solo una flor común. Era una rosa roja, pero no como las demás, no como las que había visto antes. Esta rosa era más hermosa, más viva, más llena de vida, como si hubiera absorbido toda la energía del jardín y del sacrificio del joven. El corazón de la joven dio un brinco en su pecho. Era como si la flor misma estuviera allí para recordarle la lección que había aprendido, para mostrarle que, aunque el sacrificio había sido grande, la belleza del amor verdadero seguía existiendo. La rosa era la manifestación de esa belleza, de esa pureza que él le había ofrecido. Aunque su sacrificio había sido doloroso, la rosa ahora florecía, como un testamento de que el amor, aunque se pierde, siempre tiene la capacidad de renacer. Con las manos temblorosas, la joven tocó suavemente los pétalos de la rosa. Un sentimiento de gratitud invadió su corazón, pero también una profunda melancolía. ¿Podría algún día hacer que su sacrificio valiera la pena? ¿Podría ella misma dar algo tan puro, tan desinteresado, como lo había hecho él? A medida que sus pensamientos se mezclaban con la fragancia de la rosa, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Sabía que, aunque la presencia del joven ya no estaba con ella, su enseñanza nunca se desvanecería. Y quizás, tal como la rosa había renacido, su amor también podía renacer, no en forma de una flor, sino en forma de actos de amor desinteresado, de pequeños sacrificios que, aunque invisibles a los ojos del mundo, significaban lo mismo, la entrega desinteresada de uno mismo. «Este es tu legado», susurró la joven al rosal, sin esperar una respuesta. «Tu sacrificio no fue en vano. Tu amor sigue viviendo, sigue creciendo, y lo llevaré conmigo, siempre». Un solitario ruiseñor comenzó a cantar a lo lejos, su melodía serena llenando el aire. La joven levantó la mirada hacia el cielo, y por un momento, todo pareció detenerse. En el canto del ruiseñor, pudo escuchar las palabras del joven, las mismas que había escuchado la noche de su encuentro. El amor no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que da. Ese eco, que siempre había resonado en su corazón, ahora cobraba un nuevo significado. El amor no era solo un sacrificio que se hacía por otro, sino también algo que uno se da a sí mismo,
algo que se cultiva dentro y que, tarde o temprano, se puede compartir con el mundo. La joven sintió una calidez en su pecho, un amor por sí misma y por los demás que nunca había experimentado antes. Al mirarse en el reflejo de la rosa, ya no vio a una persona llena de dudas, de temores o de arrepentimientos. Ahora veía a una mujer capaz de amar con generosidad, dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. Gracias, susurró, con los ojos cerrados, sintiendo el viento acariciar su rostro. Gracias por todo lo que me has dado. Al día siguiente, la joven tomó la rosa, cuidadosamente la cortó con delicadeza, y la llevó consigo a su hogar. No era solo una flor. Era un recordatorio constante de la lección que había aprendido, una lección que viviría cada día. El sacrificio del joven no se había perdido. Había dejado su huella en ella, transformándola. Y ahora, en su corazón, la flor no era solo un símbolo de amor perdido, sino de amor que sigue vivo, siempre dispuesto a renacer, a crecer, a florecer. En este capítulo, la joven descubre un nuevo brote en el rosal donde floreció la rosa roja del sacrificio del joven, lo que simboliza el renacimiento del amor verdadero. A través de este gesto simbólico, ella reconoce que el amor, aunque pueda parecer perdido, siempre tiene la capacidad de renacer y transformarse. El capítulo concluye con la joven tomando la rosa como un recordatorio constante del amor desinteresado y la lección aprendida, lista para vivir de acuerdo con esa nueva comprensión. Capítulo 15. El ciclo eterno del amor. El sol se había ocultado ya tras el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y morados, como un lienzo pintado con los últimos suspiros del día. La joven se encontraba sentada al borde del jardín, observando el rosal en el que la flor roja había renacido. Cada día, al contemplarlo, sentía que el tiempo se dilataba a su alrededor, como si el jardín fuera un lugar suspendido entre el pasado y el futuro, un espacio donde todo lo vivido, lo perdido y lo ganado se fundía en una sola cosa: el amor. La flor que había crecido allí, donde el joven había hecho su sacrificio, ahora estaba floreciendo con una intensidad y belleza que sobrepasaban la comprensión. Era como un recordatorio continuo de que el amor, incluso en su forma más dolorosa, nunca es en vano. El sacrificio que él hizo por ella, su entrega sin condiciones, había marcado una huella profunda en su corazón. La joven comprendió que no podía continuar viviendo de la misma manera en que lo había hecho antes. Ya no podía conformarse con la vida superficial que había llevado, centrada en la apariencia y en lo material. Había algo mucho más profundo, algo que había tocado el corazón de su alma, que necesitaba ser cultivado. En los días siguientes, se dedicó a cuidar el rosal con esmero. Lo regaba cada mañana, le hablaba suavemente, como si pudiera oírla. A veces, al caer la noche, se sentaba junto a él y se perdía en la contemplación de sus hojas brillando bajo la luna, tan perfectas en su simplicidad, tan llenas de vida. A través de esos pequeños gestos, comenzó a comprender algo más profundo sobre el amor. Ya no se trataba de posesión o de recibir algo a cambio. El amor verdadero era algo que fluía, que se ofrecía sin esperar, algo que se debía cultivar con paciencia y devoción. Un día, mientras la joven se encontraba trabajando en el jardín, escuchó pasos acercándose. Al principio, no prestó atención, pues estaba completamente absorbida por la belleza de las flores que se abrían a su alrededor. Sin embargo, al escuchar una voz familiar, se giró rápidamente, y allí, de pie frente a ella, estaba él. El joven. Por un momento, sus ojos se encontraron, y un mar de emociones recorrió su cuerpo. ¿Era posible que todo lo que había aprendido, todo lo que había vivido, no fuera solo un sueño? Pero no, él estaba allí, con su mirada serena, su semblante tranquilo, como si nada hubiera cambiado, y a la vez, como si todo hubiera cambiado. ¿Cómo estás?, preguntó él, su voz suave, como siempre. La joven no sabía qué responder. Sus sentimientos eran una mezcla de alegría, tristeza y asombro. Había pasado tanto tiempo desde su despedida, y todo había cambiado tanto en su vida. Pero él estaba allí, de nuevo, como si nunca se hubiera ido. Yo estoy bien, dijo ella finalmente, con una sonrisa. He aprendido mucho desde que te fuiste. He aprendido a ver el amor de una manera diferente. El joven asintió, como si ya supiera lo que ella quería decir. El amor verdadero siempre lleva tiempo. A veces, incluso requiere sacrificios, pero eso no significa que el sacrificio sea eterno. El amor se transforma, se adapta, se renueva. La joven lo miró fijamente,
sintiendo que las palabras que él decía resonaban profundamente en su corazón. Todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido, lo entendía ahora de una manera más clara, más completa. El amor no se trataba de lo que uno podía poseer, sino de lo que uno podía dar, de lo que uno podía ofrecer con todo el corazón. Entonces, todo lo que ocurrió, todo lo que hiciste, ¿no fue en vano?, preguntó ella, con una leve tristeza en su voz. No, respondió el joven, sonriendo. Nada en la vida es en vano cuando se actúa con sinceridad y con el corazón limpio. Todo lo que hice, lo hice porque mi amor por ti era verdadero. Y aunque el sacrificio fue grande, la lección que te dejé es aún más grande. Lo que importa no es el sacrificio en sí, sino lo que uno aprende a través de él. La joven asintió lentamente, comprendiendo profundamente sus palabras. El sacrificio no era un fin en sí mismo, sino el medio por el cual se podía llegar a una comprensión más profunda de uno mismo y del amor. El joven había dado todo lo que tenía, y ella, al recibirlo, había cambiado. Había aprendido a ver más allá de la apariencia, a mirar en el corazón de las cosas, a reconocer el verdadero valor del amor. Ahora entiendo, dijo la joven, mirando el rosal con una nueva apreciación. El amor no se trata de aferrarse a algo o a alguien. Se trata de dar sin esperar nada a cambio, y de permitir que la otra persona crezca y evolucione. Lo que ocurrió entre nosotros no fue solo un sacrificio. Fue una enseñanza, una transformación. Exactamente, respondió el joven, su mirada suave y serena. El amor siempre tiene el poder de transformar. Puede transformar a quienes lo viven, puede transformar a quienes lo dan. Y, lo más importante, siempre está en constante renovación. Lo que comenzó con un sacrificio, ahora se convierte en algo más grande. Y ese amor, que tú has aprendido a reconocer, sigue creciendo, como la rosa que ahora florece en este jardín. La joven lo miró profundamente, sintiendo que las palabras del joven no solo eran una lección de amor, sino una invitación a seguir adelante, a vivir plenamente. ¿Y ahora?, preguntó con una sonrisa tímida, ¿qué hacemos ahora? Lo que tú decidas, respondió el joven con dulzura. El ciclo del amor nunca termina, solo cambia. La rosa florece, se marchita, pero su semilla sigue siendo fértil. El amor siempre tiene una nueva oportunidad para nacer. Con esas palabras, el joven dio un paso atrás, y antes de que la joven pudiera preguntar más, desapareció de nuevo entre las sombras del jardín, como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, su presencia seguía viva en el aire, en el perfume de la rosa que florecía y en la transformación que había tenido lugar en el corazón de la joven. Ella, por su parte, ya no era la misma persona que había sido al principio. Ya no era la mujer que temía al amor, que temía perder lo que tenía. Ahora entendía que el amor no es un destino fijo, ni una posesión. El amor es un ciclo eterno de dar y recibir, de crecimiento y transformación, y siempre tiene la capacidad de renacer, de florecer una y otra vez. La joven miró el rosal una última vez y sonrió, sintiendo una profunda paz en su corazón. Ya no tenía miedo del futuro, ni del amor, ni de los sacrificios que la vida pudiera ofrecerle. Estaba lista para seguir adelante, para vivir su vida con todo lo que había aprendido, sabiendo que el amor nunca termina. Simplemente se renueva, se transforma, y sigue creciendo, como la rosa eterna. Este capítulo marca el cierre del ciclo de la joven, quien finalmente comprende el significado más profundo del amor. No es algo que se pueda poseer o controlar, sino algo que se da, se recibe y se renueva continuamente. El joven, como una figura simbólica del amor puro y desinteresado, deja una última lección, invitando a la joven a seguir adelante, sin miedo, sabiendo que el amor verdadero nunca termina. Y así, concluye nuestra historia. Si te ha gustado este viaje emocional, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más relatos como este. Gracias por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo capítulo.